Hola amigos, muy buenos días. Soy el pastor Joel Castañeda de la Iglesia Cristiana Península Viva en Acapulco, Guerrero, México. Estamos respondiendo una pregunta. La pregunta es: ¿quién es Jesús? Y la estamos respondiendo cuando leemos el Evangelio de Juan. Ayer nos quedamos en el capítulo 4, en medio de una entrevista entre Jesús y una mujer que era de Samaria, la mujer samaritana. Y hoy vemos un pasaje posterior a esa entrevista a Jesús con esta mujer, que ahora es Jesús con sus discípulos. Y leo en el mismo capítulo 4, versículo 27 en adelante. Leo para ustedes. Dice: en esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó: ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro y volvió al pueblo y le decía a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a verlo. Y mientras tanto sus discípulos le insistían: maestro o rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, contestó Jesús. ¿Le habrá traído alguien de comer?, comentaron entre sí sus discípulos. Y Jesús dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. ¿No dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura, ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por medio del testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días, y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creeremos solo porque lo que nos dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo conocemos, lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Sin duda un pasaje muy interesante, porque primero en una visión muy abajo, muy particular, vemos la entrevista de Jesús con la mujer, pero de pronto el lente se abre y llega a un mayor alcance. Por un lado, la mujer que ha llegado al conocimiento, al entendimiento de que con quien está hablando es el Mesías. Entonces ella sale corriendo al pueblo para avisar a la gente y decir: ¡hey! Acá está el Mesías. Pero por otro lado, el ente se abre y llegan los discípulos que fueron al pueblo a comprar comida. Y entonces cuando llegan ven las últimas palabras ante Jesús y la mujer. Sin embargo, respetan el diálogo entre ellos. Y mientras esta mujer sale al pueblo, los discípulos se acercan a Jesús para decirle: maestro, come algo. Y no es que Jesús no tuviera hambre. Jesús aprovecha la circunstancia para dar una enseñanza a sus discípulos. Y la respuesta de Jesús es: yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Qué palabras tan fuertes y tan importantes que podríamos marcarlas con un plumón amarillo o naranja para que resaltaran en el texto. Porque esto abre el lente todavía mucho más grande. Y vean ustedes cómo esta entrevista de Jesús con la mujer samaritana, en medio del pleito entre el pueblo de Samaria y los judíos, en medio de las circunstancias que vivía el pueblo judío bajo el imperio romano, Jesús está resaltando el motivo por el cual él vino a cumplir una tarea como Salvador. Y en esa tarea es cumplir la voluntad del que me envió. Cuando hablamos de que una persona está enfocada en algo, que una persona es persistente, que una persona es tenaz, podemos mencionar al Señor Jesucristo. Porque él tenía muchos motivos para distraerse. Había muchas personas, sus mismos discípulos, podían ser la ocasión de distraerse de la tarea que el Padre le había encomendado. Pero Jesús está resaltando en este pasaje el hecho de que probablemente tenía hambre, porque junto con sus discípulos fueron a comprar comida.
Y maestro, come. Y él dice, no, es que yo tengo mi alimento es algo distinto. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre que me envió. Después hace Jesús una reflexión y dice, ve a los campos que seguramente estaban listos para la cosecha. Y dice, no, ustedes no ven a los campos. Y dice, mira, ya la cosecha está lista, vayamos a recoger la cosecha. Dice, bueno, pues ahora ya la cosecha está madura, el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Y Jesús está hablando de la cosecha de aquellos que tendrían que ser salvados, redimidos por su trabajo, por su ministerio. Hacia el final de esta porción dice que muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio de la mujer y vinieron a Jesús y le dijeron, quédate con nosotros. Y Jesús quedó 2 días más. Y al final estas personas dicen, ya no creemos solo porque lo dijo la mujer, sino ahora por lo que hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente eres el Salvador del mundo. Queridos amigos, yo quisiera invitarles a que ustedes vieran este pasaje en esas diferentes etapas. La etapa de Jesús como la fuente de vida, la etapa de Jesús como aquel que te confiesa y aquel que te explica y te guía y te enseña cómo es tu relación con Dios, pero también la etapa en la que Jesús mismo está viviendo su trabajo como una persona obediente ante el llamado que el Padre le ha hecho para venir a ser el Salvador del mundo. Y que a su vez nosotros deberíamos de fungir como el ejemplo de esta mujer que fue impactada por la enseñanza, fue impactada por el mensaje que recibió de Cristo, que ella fue al pueblo y simplemente ella dijo, me parece que he encontrado al Mesías, vengan y véanlo. Ese fue todo el trabajo que ella hizo. Realmente compartir el evangelio es eso. Compartir el evangelio es, yo he encontrado la verdad en Cristo, vengan y conózcanlo a Él. La mujer no está hablando de sí mismo, la mujer está hablando de lo que Cristo es, Cristo como Mesías. Y dice el pasaje que las personas vinieron y vieron, dice, bueno, de un principio creímos en lo que tú dijiste, pero ahora lo hemos visto nosotros y creemos que verdaderamente es el Salvador del mundo. Pero esto no fuera posible si Jesucristo no estuviera enfocado en cumplir su tarea, la tarea que el Padre le encomendó y que Jesús describe como mi alimento. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Si tú tienes esta experiencia de conocer a Jesucristo, yo te invito a que pienses hasta qué grado la tarea de compartir con otros el Evangelio es del primer orden como tomar tus alimentos. Todos los días tomamos 2 o 3 veces alimentos y tal vez no tenemos la prioridad de compartir el Evangelio. Sería muy interesante que un día al levantarnos dijéramos, pues hoy no pruebo alimento hasta que yo no comparta el Evangelio. A lo mejor habríamos muchos adelgazados, ¿verdad? Pero pareciera que esa es la enseñanza de Jesús. Jesús dice, yo no voy a probar alimento físico hasta que yo no haya cumplido la tarea del Padre Celestial. Mi pregunta para ti es, ¿y tú? Si has sido impactado con el mensaje del Evangelio, si tú has creído en Cristo como el Redentor, como verdaderamente el Hijo de Dios, has llevado este mensaje a aquellas personas, no para tratar de convencerlas de la religión que tú tienes o de que vengan a lo que tú conoces, sino simplemente el hecho de decir, he encontrado a Cristo, vengan ustedes, conozcan a Cristo. Y que ellas de su propia experiencia puedan conocer en Jesús al Hijo de Dios. Y si tú todavía no has creído de esta manera en Cristo, es una invitación a que de igual como la mujer pudo encontrar esa fuente de agua en Cristo y fue y compartió de esa agua con aquellos que no le conocían para que también fueran saciados. Yo te pregunto, ¿tú has venido a Cristo? ¿Has ratificado? ¿Has creído que Él es verdaderamente el Hijo de Dios, el Salvador del mundo? ¿Has venido a Él para ser saciado con esa fuente de agua viva que nace de Él? ¿Has venido a Él para ser confrontado y para que tus dudas sean aclaradas y tú puedas experimentar esa relación personal con Dios? Esa es la oportunidad. Cuando hablamos en esta serie, ¿quién es Jesús? Jesús es
no solamente el agua de vida, la fuente de agua viva, no es solamente el que nos confronta, el que nos guía, el que nos enseña, también es el que nos da ejemplo de cómo la obediencia al Padre cobra primer orden, está en primer lugar. Primero mi obediencia al Padre. El Padre tiene un plan que está cumpliendo y yo me sumo, yo me alineo a ese plan redentor de Dios. Oremos y pidamos la ayuda de Él. Padre Celestial, gracias por esta palabra que nos das en esta mañana, y nos da pena cuando podemos reconocer que tal vez para nosotros no ha sido nuestra urgencia, ni ha sido tan importante el obedecerte como lo hacía el Señor Jesucristo. Perdónanos, Padre, porque en muchas ocasiones hemos desobedecido, hemos dejado de compartir este evangelio, cuando para el Señor Jesucristo era una tarea de primer nivel, de primera importancia. Ruego, Señor, que tú obres en nuestros corazones, que nos des esa gracia y ese ánimo pronto para compartir a las personas sobre Jesucristo. Derrama de tu gracia en aquellas personas que están conociendo este mensaje, aquellos que están leyendo el Evangelio de Juan por primera vez. Permite que cada una de estas cosas puedan impactar sus vidas. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.